Los países se endeudan básicamente por una sencilla razón. Cuando la totalidad de gastos que un gobierno tiene exceden o superan a los ingresos corrientes que ellos tienen. Y ingresos corrientes básicamente son los ingresos tributarios. Entonces, para poder cubrir la brecha o esa diferencia entre más gastos sobre los ingresos corrientes, los gobiernos necesitan endeudarse. Es decir, endeudarse, es difícil encontrarse una economía que no esté endeudada. Es decir, no lo veamos como algo per se negativo. El problema es si la deuda es persistentemente al alza como proporción del Producto Interno Bruto, ahí sí comencémonos a preocupar. Pero si hay perspectivas de que en un determinado momento la deuda comienza a reducirse, a decrecer en términos de proporción del producto, es probable que podamos llegar a un manejo adecuado de la deuda. El Salvador es un país endeudado y esta situación no es nueva para el país. Desde los años 80 comenzó a endeudarse para financiar la guerra. Cuando vinieron los acuerdos de paz, el Estado comenzó una nueva etapa que requería contar con dinero para reconstruir el país. Siguió endeudándose hasta pasar por diferentes momentos de crisis que le llevaron a solicitar nuevos préstamos, incrementándose cada vez más su deuda pública. Fue hacia el año como 1998 que se ha registrado el nivel más bajo de endeudamiento público como relación del PIB, que anda alrededor del 27%. Después de ese año, si mal no recuerdo, entra la gestión del presidente Francisco Flores. Es una etapa bastante difícil porque es una etapa que registra un crecimiento de la economía bien bajo, alrededor del 2% de la tasa de crecimiento, ¿verdad? En los años 80 la proporción anduvo aproximadamente por el 45% del Producto Interno Bruto, digamos esto hasta 1993, 94, después tiende a caer 37, 35% del producto, después como efecto del huracán Mitch y de los terremotos, la deuda llegó a aproximadamente el 48% y en la actualidad andamos aproximadamente en 50% del producto. Para economistas, el endeudamiento en sí no es algo negativo para el país, sino que esta deuda crezca aceleradamente. Esto implica endeudarse para cubrir pagos de deudas, ya que no se cuenta con ingresos para solventar anualmente estos pagos. Para 2011, cerca del 20% del presupuesto general de la nación es para pago de deuda. Los problemas de deuda en sí hay que verlos en términos financieros, y un país como Inglaterra o Dinamarca que tuviera el índice de endeudamiento de El Salvador no tiene por qué preocuparse porque tiene capacidad de pago. Y uno de los indicadores de capacidad de pago es el ingreso tributario que tiene el gobierno de un país. Y El Salvador es uno de los más bajos a nivel latinoamericano. Esa situación de pocos impuestos, pocos ingresos, hace que ante gastos ineludibles por la problemática social que tenemos, la problemática de violencia, atender las situaciones de crisis, hace que en esos momentos se incrementen los gastos
y con ingresos tributarios relativamente bajos, hace que se incremente la brecha. Y la brecha que se da entre gastos e impuestos es cubierto con endeudamiento. Entonces, a medida que se abra más la brecha, más endeudamiento vamos a tener. Recordemos que el Estado vendió todos sus activos en el proceso de privatización, entonces ya no tiene fuente, ¿verdad? Que eran empresas del Estado que daban servicios, como podía ser, digamos, CEL, ANDA, ¿verdad? CAES, ¿no? Que estas empresas obtenían recursos y con eso el Estado podía pagar. Todo eso fue dado a manos privadas, ¿no? Entonces, ahora se obtiene recursos solamente por el lado de los impuestos principalmente. Economistas afirman que el Estado puede recaudar más fondos para cubrir gastos sociales y reducción de deuda a través de una eficiente recaudación de impuestos, lo cual implica hacer más reformas a la actual estructura tributaria. Recordemos que el 2009 se lanzó una reforma tributaria donde se cambiaron algunos impuestos, se introdujeron algunos nuevos, con la finalidad de recaudar más impuestos, pero no ha habido, digamos, un cambio en la estructura tributaria, es decir, no se ha tocado a fondo lo que es la situación de los impuestos. Crecimiento económico, digamos, políticas que incentiven el crecimiento de la economía, ¿verdad? Más inversión, más empleo, más producción, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la reforma, ¿verdad? Fiscal. Entonces, es tanto el aspecto de las reformas, ¿no? Más el crecimiento que en conjunto van a generar una recaudación mayor que genere los recursos suficientes para que el Estado pueda pagar su deuda pública. Para aumentar la capacidad de pago, es decir, para disminuir el problema de endeudamiento, los ingresos tributarios tienen que subir. Pero eso solo se da siempre y cuando la economía esté creciendo. Pero la economía no está creciendo porque no hay circulante, no hay dólares. Expertos en materia económica consideran que al ser un país dolarizado, El Salvador solo cuenta con la política tributaria como herramienta para desarrollar su economía, sin la posibilidad de implementar una política monetaria que le permita maniobrar ante la actual situación económica, sin depender de la fluctuación del dólar. Ese es parte del proceso, de un proceso que comenzó hace 20 años cuando se cambia la estructura fiscal, que era progresista, es decir, un 60% de los ingresos tributarios se originaban en la renta. Pero cambiaron la estructura e impusieron el IVA, que es regresiva porque personas con bajos ingresos pagan el mismo porcentaje que una persona de altos ingresos. Y ahí comenzaron a darse los primeros pasos del modelo que se implantó por 20 años, cuya joya de la corona es la dolarización. Con una política fiscal, ¿verdad?, sana, que es la que no tenemos, lamentablemente, ¿verdad?, y una política monetaria proactiva, ¿verdad?, no pasiva como la que tenemos ahora, en la cual los tipos de interés prácticamente responden a los movimientos del mercado en los Estados Unidos, ¿verdad?, podríamos tener como más instrumentos, ¿verdad?, para maniobrar en la situación económica en la cual se encuentra el país. Según analistas, una de las reglas elementales para que un país se dolarice es tener finanzas públicas en buen estado, es decir, tener déficit fiscales bajos y una deuda pública baja. El Salvador se encuentra en una situación económica contraria a estos requerimientos. ¿Cómo se puede estar dolarizado si no hay dólares? Y además, si no hay dólares, no puede haber ritmo económico. Y por consecuencia, tenemos este proceso acelerado de endeudamiento. Si algo me sorprende a mí es que no se haya tomado en serio el verdadero problema y solo se están ofreciendo curitas. Y claro, en el proceso se está endeudando el país a una situación que no podrá resolverse y que ojalá no pase, pero yo no lo puedo descartar. El país puede terminar declarándose en moratoria porque no va a poder pagar su deuda. Actualmente, el presidente Mauricio Funes no renuncia a la dolarización
e impulsa un pacto fiscal que le permita mejorar en la recaudación de impuestos y se endeuda con más préstamos. Analistas consideran que este pago de deuda le resta capital al Estado para invertir en desarrollo social. En la actualidad, si no me equivoco, el servicio de la deuda anda arriba del 20% de la totalidad del presupuesto general del Estado. Entonces, en ese momento me afecta porque se me reduce por probables gastos sociales que yo pueda hacer, gasto en salud, gastos en educación, contratar maestros, contratar médico, personal de salud, gasto en medicina. Ahí tenemos un problema de deuda. Entonces la deuda tenemos que entenderla en sus dos variables. Cuando se contrata y se reciben los fondos, se convierte en un beneficio, pero cuando tengo que ir pagando el servicio de esa deuda, esto hace que se me restrinjan las posibilidades de otros gastos. Entonces, este año se vencían unos 600 millones y por eso es que se emitieron hace un par de semanas 600 millones para pagar esa deuda. Y así es la rueda de caballitos, es que estamos en un círculo vicioso de que la escasez de dólares causa el estancamiento económico, no hay crecimiento. Al no haber crecimiento no hay ingresos públicos. Al no haber ingresos públicos se tiene que endeudar. Al irse endeudando, el presupuesto público cada vez tiene que ser usado más y más para pagar deuda y menos para el gasto y la inversión social. Economistas afirman que, debido a intereses políticos, los que ganan menos pagan una proporción alta sobre sus ingresos, en concepto del pago de impuestos, y de ahí que se tenga una baja recaudación de impuestos. Quienes deben pagar más no lo hacen, y si lo hacen pero en poca cuantía. Primero hay que desdolarizar. Segundo, hay que cambiar la estructura impositiva y hacerla progresista. Y cambiar la carga del IVA a la renta. Tercero, el Banco Central tiene que ser más activo y ofrecer liquidez, moneda nacional, para capitalizar la banca de desarrollo. Cuarto, hay que imponer restricciones en las importaciones para no seguir perdiendo dólares. Para especialistas del tema económico, el gobierno debe enfrentar con mucha determinación el tema de la deuda pública, ya que sufragar sus pagos le resta posibilidades en el área social. Pactos fiscales, reestructuración tributaria, combatir la elusión y la evasión fiscal, más la implementación de políticas monetarias, son algunas de las opciones que pueden sacar adelante esta deuda que cada año crece más y que también es pagada por la población salvadoreña a un precio muy alto.